Así como muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones similares donde nos ponen como en encrucijada y siempre vamos a tener que decidir o serle fiel a Dios o serle fiel al mundo. Pero vemos una madre pero tan valiente. Y valiente en el sentido de poner su fe y su confianza en la soberanía de Dios. Por tanto, estas parteras deciden no seguir la orden del faraón. Así como muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones similares donde nos ponen como en encrucijada y siempre vamos a tener que decidir o serle fiel a Dios o serle fiel al mundo. O quedar bien con Dios o quedar bien con el mundo. ¿Cuántas cosas que Moisés no podía controlar, no podía manipular? Ahí estaba Dios obrando de alguna manera. Muy buena para todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Si hablas español, conéctate con nosotros. Hoy estamos en un nuevo podcast. Sí, qué rico, una semana más junto a ustedes que nos escuchan y nos siguen en nuestro canal de YouTube Christian Family Life, pero en español. Damos gracias a Dios por todas las personas que han participado en el challenge que estuvimos lanzando hace algunas semanas, donde ya hay ganadores y estamos muy contentos porque este challenge rompió los récords de cantidades de personas participantes. De verdad, fueron muchos los que participaron. Estamos súper agradecidos, súper contentos. Y bueno, tremenda oportunidad de poderles bendecir. Saben que este challenge fue completamente diferente porque premiamos a un segundo lugar, algo que nunca habíamos hecho, nunca habíamos logrado, porque realmente para nosotros eso es un logro, poder bendecir a más personas. Y premiamos a un segundo lugar, que el segundo lugar ganaba $50. Y queremos decir que ese segundo lugar, que ¿cómo se llamaba? Alianis Roque. Alianis Roque ya tiene su premio, ya recibió su premio. Estamos en proceso. Pero ya hicimos el contacto. Alianis Roque es una hermana de Cuba y está bien contenta. Nos va a mandar su video. Dice que tiene un gran testimonio de respuesta a sus oraciones. Amén. Y bien contenta que estamos en comunicación con ella. A la persona con la que no hemos podido comunicarnos, si usted la conoce, que creemos que también es de Cuba, es Jennifer Molina. Jennifer Molina participó, es la ganadora del primer premio, así que comuníquese con nosotros. Vamos a estar dejando nuevamente los correos por aquí. Comuníquese con nosotros y para nosotros es una bendición bendecirles. Jennifer Molina, ahí está tu premio esperándote. Si alguien conoce a esta persona, por favor, escríbale, dígale, por favor, que se ponga en contacto con nosotros para que le pueda dar su premio. Realmente estamos deseosos de poder bendecirle y que usted pueda disfrutar de ese premio que ya debería haber recibido hace unos días. Así que, por favor, Jennifer Molina, ponte en contacto con nosotros. Escríbenos a nuestro correo o escríbenos por Messenger o como pueda, pero por favor, contáctanos para ponernos de acuerdo con usted y que podamos enviarle su premio, que realmente para nosotros estamos súper contentos por poder bendecirle. Como ustedes saben, hoy, si ya más o menos ustedes están entendiendo nuestra comunidad, porque ya podemos hablar de una comunidad de personas que siempre nos están viendo, personas fieles que están formando parte de esta comunidad de Christian Family Life en español, saben que hoy es día de lanzar un nuevo challenge. Sí, hay algunas personas que me estaban escribiendo que nos conocen, incluso de Cuba, y nos dijeron, bueno, ¿cuándo empieza el nuevo challenge? Pues hoy esta oportunidad comienza el challenge y quería aclarar, especificar que las respuestas son en nuestro canal de YouTube. Ahí en los comentarios, donde quiera que usted esté, en Cuba, Venezuela, en Europa, donde quiera que usted esté, allí va nuestro canal de YouTube Christian Family Life y en los comentarios escribe su respuesta y para nosotros
nosotros también es importante saber desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, y allí nos dicen mi nombre es y la respuesta, y estamos escuchándolos desde Cuba, de Venezuela, de Europa, de Estados Unidos, desde donde usted nos esté escuchando. Así que hoy tenemos nuevo challenge, pero antes de lanzarles el nuevo challenge, queremos que nos apoyen con una nueva idea que tenemos. Sí, y aquí tenemos para todas esas personas que les gusta tomar café, sobre todo los latinos nos encanta cuando nos levantamos tomarnos una tacita de café bien calentica para comenzar el día, pues hoy les estamos invitando y estamos promocionando estos paquetes de café. Son completamente para el Ministerio Christian Family Life, que se dirige desde aquí, desde Estados Unidos. Y tenemos la página, el nombre es Engage. Y usted escribe este mismo nombre en la página desde su teléfono, desde su laptop. Y allí le va a aparecer nuestra página, Engage Coffee Company. ¿Cómo está con el inglés? Coffee Company. Y no solamente que es un café exquisito que de olerlo ya te sientes ya tomándote tu tacita de café. Pero tenemos de tres tipos. Tenemos el café expreso, tenemos el largo, tenemos el más oscurito para aquellos que necesitan un café fuerte salir a trabajar. Y allí quiere bendecirnos a nosotros como ministerio para poder seguir apoyando la obra que estamos realizando con matrimonios y familias, y además disfrutar de un café exquisito. Pues ya sabe, visite nuestra página Engage Coffee Company. Si tiene alguna duda, igual nos los pregunta y nosotros le supervisamos desde aquí de Estados Unidos. Usted escribe en la página, los encarga. Estos paquetes son de 12 onzas, pero tenemos paquetes bien grandes. Si usted vive aquí también y en su iglesia, como la de nosotros, igual se sirve cafecito temprano para los miembros de la congregación y quiere bendecirnos y participar con nosotros del ministerio, pues ahí también pueden cargar su cafecito y disfrutarlo. Está exquisito. Este ministerio de Christian Family Life lleva muchos años apoyando pastores, líderes de ministerio de matrimonio en Cuba, en diferentes países. Ahora estamos en Venezuela también, y cada vez tenemos más facilitadores y más personas que se sienten apasionados por este ministerio y quieren servir en este ministerio, y ahí tenemos la oportunidad de apoyarles. Y una de las ideas para recaudar fondos son esta oportunidad que nos han dado con estos cafés que tienen un nombre muy espectacular porque se llaman Engage, que en español significan compromiso, que tiene mucho que ver con el ministerio que nosotros tratamos, el ministerio de matrimonio. Así que ya saben, por ahí pueden apoyarnos yendo ahí al sitio web, igual que va a aparecer por acá, para que vayan, compren su café y de esa manera... Y cuando lo compren, si quiere también se tira su fotico con su café y la sube también en nuestro canal de YouTube. O nos las mandan y nosotros Exacto. Ahí le mandamos un buen saludo. Entonces, nada, como les decía, hoy día de challenge. Ustedes saben que se está acercando el Día de las Madres, así que vamos a ver qué pasa con este challenge. Pero espérate, vamos a aclarar. ¿Vamos a ir con un solo lugar o vamos a seguir con 2 lugares? No, bueno... Yo creo que... No sé, ¿qué tú crees? Bueno, podemos premiar a 2 por ser el mes del Día de las Madres. Por ser el Día de las Madres. Y así podemos bendecir a bueno, ya lo saben ya. Viene challenge por el Día de las Madres. Este challenge, es decir, el premio, los ganadores se van a dar cuando pase el Día de las Madres. Esa es la única dificultad que tenemos, pero bueno, ya saben ya que más o menos pueden planificar y decirle a su mamá, mira, este es tu regalo, pero si gano el challenge, prepárate porque voy a venir con un regalo mucho mejor. Así que ya estamos preparándonos para el Día de las Madres y por ahí va a estar relacionado el tema que vamos a estar tratando hoy y el próximo podcast. Pero antes le voy a decir el challenge. El challenge es el siguiente. Usted tiene que decirnos cómo se llamaban los padres de Moisés y cómo se llamaban
las dos parteras que desobedecieron la orden del faraón, ¿ok? Todos sabemos que estamos hablando de la historia de Moisés ahí en Éxodo, así que el challenge es el siguiente. ¿Cómo se llamaban los padres de Moisés y cuál era el nombre de las dos parteras que desobedecieron la orden del faraón? Vamos a estar premiando el primer lugar con $100 y vamos a premiar otra vez al segundo lugar con $50. Así que ya lo saben, tenemos de todo. Tenemos challenge, tenemos café. Ya nos vamos ampliando en nuestra comunidad de YouTube de cristianos y familias y matrimonios. De Christian Family Life en español. Ustedes saben que esto es un podcast para toda la familia, donde tratamos temas de matrimonio, pero que son de impacto también para las familias, para los hijos, el criado de los hijos, para todos. Así que todos están invitados a participar en nuestros challenge, a participar en nuestros podcasts y a disfrutar junto a nosotros. Igual siempre les decimos que participan las personas que responden la pregunta del challenge, pero si usted siente en su corazón y quiere bendecir también, formar parte de los que bendecimos a otras personas y quiere decir, bueno, yo quiero aportar tanto para bendecir y quiere patrocinar también que estamos haciendo con las personas de bendecirle en Cuba, en Venezuela, en donde quiera que ustedes estén. Si usted quiere formar parte de aquellos que bendicen a otros, pues pónganse en comunicación con nosotros y también forme parte de nuestro challenge. Bueno, vamos entonces a estar hablando un poco, como les decía, ya nos estamos preparando para el Día de las Madres. Así que en este podcast queremos hablar de una madre que realmente fue fundamental en la historia de la Biblia, en la historia del cristianismo. Es decir, y esa fue la madre de Moisés, que está muy relacionada, por supuesto, con el challenge que le traemos hoy. Así que hoy vamos a estar hablando de esos dos primeros capítulos del libro de Éxodo. Vamos a estar haciendo ahí nuestro pequeño estudio, nuestra pequeña reflexión con estos dos primeros capítulos, haciendo énfasis en esta madre que buscó una manera muy creativa para salvar a su hijo por la situación que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Pero bueno, antes de llegar a ese momento de la historia, queremos primero empezar por Génesis capítulo 1, del versículo del 1 al 14, donde nos cuentan ahí en el libro, de Éxodo, donde nos cuentan ahí en el libro de Éxodo y empiezan hablándonos que había entrado Jacob a Egipto con todos sus hijos, con todos sus nietos, y eran alrededor de 70 personas. Eran alrededor de 70 personas las que habían entrado, las que estaban allí junto a José. Todos conocemos la historia de José, que algún día seguramente la vamos a estar compartiendo por acá. Pero bueno, ahí estaba toda esa familia y luego pasa el tiempo ahí en Egipto. Y toda esa generación pasa también, toda esa generación muere. Todos sabemos que José pidió que se cumpliera la promesa, que lo enterraran en la tierra prometida. Así que definitivamente había un cambio generacional. Y luego de ese cambio generacional, así mismo como había muerto ya José, había muerto patriarca Jacob, había pasado mucho tiempo, llega un nuevo rey a Egipto, un nuevo faraón, uno que dice la Biblia que simplemente no se acordaba de José, no conocía la historia de José, no conocía cómo José había sido usado por Dios para salvar a todo el pueblo de Egipto, para salvarlo de toda aquella hambruna. Por lo tanto, como no conocía aquella historia, simplemente vio las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Y aquel rey, aquel faraón, vio que el pueblo de Israel era un pueblo grande. Dice la Biblia que habían llenado toda la tierra. Era un pueblo grande, era un pueblo fuerte que estaba allí conviviendo con ellos. Y llama la atención que en vez de ver todo aquello y ver las ventajas de todo aquello, de todos esos aliados, porque también pudo haberlo visto de esa manera, como un pueblo aliado, este rey y este faraón lo que vio fue una amenaza.
vio una amenaza para su vida, vio una amenaza para los egipcios, y se dio cuenta y pensó de esa manera, desde esa perspectiva, donde si en algún momento llegaba el tiempo de guerra, este pueblo de Israel se podía unir con sus enemigos y pelear en su contra. Fíjense el pensamiento de este faraón, de esta persona que no fue para nada visionaria, que no fue, ¿sabes? No para nada emprendedora o aprovechar esta oportunidad, sino una persona negativa que lo que vio fue un problema. Así que empieza a tomar algunas decisiones drásticas, y una de las primeras decisiones drásticas que tomó fue que puso sobre los israelitas comisarios de tributo, personas que estuvieran allí hostigando la vida a los israelitas. Les dio un trabajo bien fuerte, trabajaban en el campo, trabajaban en la construcción, los puso a construir ciudades bien grandes como Pitón y Ramesés. Es decir, les hizo la vida bien complicada, bien compleja a los israelitas, y esta fue la idea y esta fue la cultura que este nuevo faraón creó, es decir, de cambiar la manera en que hasta ese momento habían visto a los israelitas, sino verlos como una amenaza, como gente a las cuales ellos tenían que hacer sentir mal, que tenían que angustiar, que tenían que hacerlos sufrir, hacerlos padecer para de alguna manera debilitarlos, porque realmente los israelitas se habían multiplicado, cumpliendo aquella promesa que Dios le había dado a Abraham en un primer momento. Sí, y es que lo que me impacta es que el pueblo de los israelitas fue a buscar comida en medio de aquella hambruna, llegaron como huéspedes y terminaron siendo esclavos. Sí. Llegaron y les recibieron porque tuvieron la gracia y la bendición de tener a José ahí, que Dios propició de que estuviera en ese lugar. Muchas veces no entendemos, pero Dios nos pone en un lugar específico y decimos, Dios, pero ¿qué hago yo aquí? Y el pueblo llegó como huésped y terminó siendo utilizado, terminó siendo maltratado, terminó siendo humillado, y ya este pueblo que lo recibieron con los brazos abiertos, que formaba parte de ese lugar, de esa ciudad, terminó siendo siervo, y no solamente siervo, dicen los estudios que eran tratados no solamente como esclavos, sino para los egipcios muchas veces los animales, como los gatos y otros animales, tenían tanta importancia para ellos que incluso eran más venerados y eran más cuidados que hasta el mismo pueblo de Dios. Sí. Y llegaron a ser tan humillados, no solamente físicamente, como tú estabas explicando, que los usaron para construcciones, sino que los usaban para servicios en sus propias casas. Y fueron humillados no físicamente, sino espiritualmente, moralmente. Los usaban y no, para ellos no tenían valor incluso ni como personas. Y los humillaron tanto, los maltrataron tanto, que eran muy por debajo de los egipcios. Y este faraón no vio a este pueblo como algo débil. Y aquí está esto que me impacta tanto, cómo Dios cuida tanto de su pueblo, aun cuando es humillado, aun cuando fue maltratado. Y este faraón lo veía como un pueblo fuerte. Sí. Y no comían las mismas comidas que ellos, no tenían los mismos lujos que ellos, vivían muy por debajo de ellos, se sentían humillados, maltratados, decepcionados, pocas cosas. Pero aún así, ante los ojos de aquellos que sí tenían de todo, que eran ricos en comida, en alimento, en comodidades, en sus lujos, lo veían como mayores que ellos. Y decían, no, este pueblo se puede unir, incluso si tenemos una discordia o si tenemos algún problema con algún pueblo vecino. Ellos tenían miedo de que el pueblo se uniera en contra de ellos porque lo veían como un pueblo fuerte. Lo veían como una amenaza. Y dice la Biblia, pero aún así, aún en medio de la necesidad, en medio de la pobreza, en medio del maltrato, dice que se multiplicaba. Sí. Y se seguían multiplicando y se hacían más fuertes. Y se fortalecían. Y entonces es algo que tú, cuando lees la palabra, tú no logras entender. Como que no tenía lógica. Sí, tú no podías mirar a través de los ojos del faraón.
Porque si yo me pongo en la posición de Faraón y de todas aquellas personas que eran generales de ejército, que tenían todo su ejército preparado, todas sus comodidades, ¿cómo voy a decir que este pueblo que está siendo tan humillado, tan maltratado, que vive en tanta pobreza, cómo los voy a creer tan fuertes como para hacer una amenaza en mi vida? Y el pueblo en esa necesidad aún así se multiplicaba, se fortalecía, tomaba vigor. Y no sabemos de dónde sacaban las fuerzas, pero ellos construyeron todas aquellas ciudades. Y a pesar de que esos generales les maltrataban, les humillaban, muchas veces no comían, aún así dice que se multiplicaban. Y eran vigorosos, y eran fuertes, y eran considerados una amenaza para el pueblo egipcio. Realmente muchas veces en la vida pasamos situaciones similares a esta, donde estamos siendo hostigados, donde estamos siendo maltratados, donde nos están angustiando, nos están poniendo la vida complicada con toda intención. Es decir, muchas veces en la vida nos encontramos con personas que por alguna razón o por algún motivo completamente negativo, quizás como el faraón, ¿no? Que tienen una perspectiva muy negativa de nosotros. Y entonces, en vez de acercarse a nosotros con una buena voluntad o con unas buenas intenciones, por el contrario, toman represalia de nosotros y tienen toda la intención de hacernos mal. Muchas veces esto nos pasa en la escuela, muchas veces esto nos pasa en el trabajo o en diferentes situaciones de la vida, diferentes circunstancias de la vida, donde personas deciden con toda intención, porque simplemente no les caemos bien, les caemos mal por diferentes motivos, quizás inclusive hasta por nuestras propias creencias, o quizás porque simplemente ven que nos está yendo bien, que nos va bien, que las cosas están saliendo bien, como el caso de los israelitas. Es decir, ¿qué mal le estaban haciendo los israelitas? Porque simplemente se estaban multiplicando, porque eran un pueblo fuerte, porque eran personas que realmente lo que el faraón no podía entender es que la mano de Dios estaba detrás de ellos, allí apoyándoles. Y entonces son personas que se predisponen hacia nosotros y con toda la intención tratan de hacernos mal, tratan de hacernos sentir mal, tratan de ser como una piedra de tropiezo para nuestras vidas. Con toda la intención tratan de humillarnos o hacernos quedar mal delante de todos o menospreciarnos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Pero sin embargo, vemos en esta historia y nos manda este mensaje a nuestras vidas que a pesar de todo eso, es decir, a pesar de que a tu alrededor existan muchas personas que quieran hacerte mal, que quieran dañar tu vida, que quieran dañar tu familia o que quieran dañar tu matrimonio, si nosotros permanecemos fieles a Dios, si nosotros permanecemos fieles a nuestras creencias, definitivamente vamos a ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Porque la Biblia da ese detalle, es decir, a pesar de toda la angustia que el pueblo, que los egipcios tenían en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios aún más se multiplicaba y aún más se fortalecía. Es decir, que aunque muchas veces nosotros lo que veamos sea que son personas, quizás nuestro jefe, el que ha decidido maltratarnos, el que ha decidido ir en contra de nosotros, no nos podemos desesperar ni podemos ver las situaciones de una manera personal, porque Dios va a buscar la manera para levantarnos, para hacernos quedar bien, para bendecir nuestras vidas, a tal punto que nuestros propios enemigos se van a dar cuenta y van a ver que Dios nos está bendiciendo. Y quizás no vean la mano como de Dios, pero sí se van a dar cuenta, como se daba cuenta este faraón, que a pesar de todas las cosas que hacían, aún así el pueblo de Dios se seguía multiplicando, se seguía fortaleciendo, seguía creciendo. Así que esto es un mensaje bien lindo, un mensaje de esperanza para todos los creyentes, para todas las personas cristianas, para todas las personas que han decidido seguir a Cristo, seguir a Dios, donde puede ser que las personas que estén a tu alrededor quieran dañarte, quieran hacerte mal, quieran humillarte, que puede ser eso, pero
Dios no te va a dejar desamparado. Es decir, Dios no te va a abandonar. Dios va a estar peleando tu batalla. Dios siempre te va a estar protegiendo, siempre te va a estar cuidando. Así que solamente tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Así que el faraón vio esta situación, así mismo como lo estamos leyendo nosotros, y se dio cuenta que los métodos que estaba utilizando realmente no le estaban funcionando. Así que tomó decisiones más drásticas y aquí la historia se vuelve un poco macabra, ¿no? Tenebrosa. Sí, por la situación en la cual se puso el faraón, es decir, por las ideas que tuvo el faraón para buscar de alguna manera debilitar al pueblo de Israel, debilitar al pueblo de Dios. Así que se le ocurre una idea completamente mala donde habla con las parteras, unas parteras por supuesto famosas, reconocidas, hebreas que había en el pueblo de Dios, y les dice: ¿saben qué? Yo quiero que ustedes, cuando vayan a asistir los partos de las hebreas, cuando salga un niño, es decir, mátenlo. Cuando ustedes saquen al niño y vean que es varón, mátenlo. Y si es una niña, déjenlo vivir. Fíjense hasta qué punto puede llegar una persona solamente por tratar de detener el plan de Dios, por tratar de detener lo que Dios está haciendo en tu vida, por tratar de detener eso por lo cual Dios te está bendiciendo tanto. Así que en esta situación se puso el faraón, habló con estas parteras y le dijo así: ¿saben qué? Maten a todos los niños que nazcan varones. Y por lo tanto, qué situación más fea, qué situación más desagradable. Pero gracias a Dios que la Biblia dice que estas parteras eran temerosas de Dios y no siguieron esa orden que el faraón le dio y buscaron una manera muy creativa para tratar de evadir la situación en la cual el faraón las había puesto. Así que cuando el faraón nuevamente se da cuenta de que no está funcionando, de que no está pasando lo que él quería, las llama a las parteras y le dice: bueno, ¿y por qué ustedes no han hecho esto? ¿Por qué los niños siguen naciendo? Y entonces las parteras, de una manera muy astuta, le respondieron al faraón. Claro, sí. Y le dijeron: ¿sabes qué? El problema es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Y fíjense que parten de la misma idea del faraón. Es decir, parten de esa misma idea donde el faraón sí se sentía que el pueblo de Israel era más fuerte que los egipcios. Y ellas parten de esa misma idea, usan ese mismo recurso y le dicen: ¿sabes qué? El problema es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ya cuando nosotros llegamos para ayudarle, para apoyarle, para socorrerla, ya ellas han dado a luz. Así que el faraón se encuentra en una nueva situación donde esa idea que tuvo para tratar de detener el crecimiento del pueblo de Dios no le resultó y tiene otra idea aún peor. Es decir, da ese anuncio a todos los egipcios, da ese anuncio a todo el pueblo y les dice: ¿saben qué? Cuando nazca un niño, tírenlo al río, mátenlo. Es decir, ya tomó medidas drásticas, niña, déjenlo vivir. Tomó esta medida complicada y se lo hizo saber a todo el pueblo egipcio. Y ustedes saben, ¿no? Enseguida, me imagino, y ya por ahí especulamos un poco, todo el ambiente de tensión y todo el ambiente tan complicado que se comenzó a vivir a partir de ese momento. Sí, un trago amargo para el pueblo porque muchas seguro ya estaban embarazadas o a punto de dar a luz. Y ya este momento tan difícil que mandaron a las parteras a hacer esto, me imagino que también se han enterado de este mandato y luego ahora esto de que iban a arrebatarles a sus hijos. Y me maravilla cómo Dios, cuando tiene un plan y escoge a las personas para su plan, encontramos el temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, no hablamos de ese miedo, no hablamos de un temor de respeto, de reverencia. Como cuando Dios te incluye en sus planes, Él toca primeramente tu corazón.
y toca tu corazón, y tu temor ya no es un temor desde el miedo, ya no es un temor desde el miedo de tu propia seguridad, sino es el temor de no fallarle a esa persona. Y cuando estamos hablando de Faraón, estamos hablando de una persona que hacía lo que mejor le parecía. Sí, que era como un Era dios. su ley, no tenía que contar con nadie más. Y en aquellos tiempos el faraón tomaba la decisión de matarte y te mataba. Exacto. Y nadie podía contradecirlo. Y esto lo tenemos que dejar claro. Y cuando vemos a estas parteras aquí, sabiendo que cuando iban delante del rey, si el rey reconocía que le estaban mintiendo solamente por menos que eso, el faraón podía matarles. Y como dice la Biblia, que ellas tenían temor de Dios. Que ellas tenían temor de Dios y por eso guardaban las vidas. Y yo imagino que debe ser difícil para esas parteras, estas mujeres que estaban acostumbradas a ayudar a otras mujeres a dar a luz, cómo esta orden, este mandato, no dejes nacer a estos niños. O mátalos o desaparécelos. Es complicado. Yo imagino que ellas deben haberse sentido entristecidas y cómo ellas mismas en algún momento se dieron cuenta de que estaban dentro del plan de Dios para ese momento. Estaban dentro del plan de Dios para ese momento y al tener al faraón de frente de ellos, escogieron por su vida o por el fallarle a Dios. Escogieron su vida, salvar su vida o no defraudar a Dios. Porque cuando Dios te incluye en sus planes, tú sientes ese compromiso con Dios de no defraudarle. Y Faraón pudo haberles matado. Si Faraón por un momento hubiese descubierto que le estaban engañando, él les pudo haber matado y ellas lo sabían. Pero ellas tomaron la decisión de estar de parte de Dios, de estar de parte de las cosas que Dios le agrada. Y tomaron ese momento y tomaron esa decisión y Dios les dio esta estrategia y dijeron, no, es que cuando llegamos ya ellas han dado a luz. ¿Por qué? Porque ellas temían en su corazón. Y fue un momento bien difícil y debe haber sido un momento bien amargo para estas mujeres que estaban acostumbradas a ayudarles a estas otras mujeres a dar a luz. Y ahora este momento tan difícil. Y el faraón dice, bueno, si no lo hago por esta vía, bueno, pues voy a acabar con todos los bebés que nazcan, porque yo no quiero que este pueblo se fortalezca, porque yo no quiero que este pueblo crezca. Y seguía multiplicándose. Y el pueblo seguía creciendo y las mujeres seguían dando a luz. Y el faraón no podía entender esto y ya se le estaba yendo de las manos. Y es que Dios tenía un plan. Y a pesar de que en ese momento quizás el pueblo se sintió entristecido, se sintió turbado, se sintió atacado. Ya no era simplemente de que eran esclavos, ya no era simplemente de que tenían necesidad, sino de que ya la vida de los suyos, de sus propios hijos, de su familia, estaba siendo destruida. Su paz, su armonía, por así decirlo, ya somos esclavos, ya somos maltratados, no tenemos nada, nos menosprecian moralmente, nos sentimos menos delante de los egipcios. Ellos son como nuestros dueños, quienes nos mandan, nos debemos a ellos, pero ya no solamente eso, sino que nuestra familia, nuestros hijos están en riesgo de vida. Y yo me imagino que para la familia eso debe haber sido mucho más doloroso, mucho más humillante como familia, como pueblo, a veces sentido menos delante de los egipcios. Es que definitivamente es una situación complicada, pero me encanta el motivo por el cual las parteras no toman la decisión de obedecer a la orden del faraón. Y es que así como tú decías, la Biblia lo dice así, las parteras por temor a Dios, es decir, por amor a Dios, por respeto a Dios, por serle fiel a Dios, por ser fiel a sus convicciones, por ser fiel a sus creencias, no se dejaron llevar por la situación en la cual la había puesto esta persona de autoridad, que definitivamente era una persona de mucha autoridad. Es decir, a pesar de eso, decidieron seguir a Dios, a pesar de eso, decidieron serle fiel a Dios, ser fiel a sus convicciones y no dejarse llevar por la corriente de ese momento, o no dejarse llevar
porque quizás hasta ellas en algún punto, si hubieran seguido la orden de Faraón, hubiesen dicho, bueno, el Faraón nos dio la orden, es decir, y no podemos desobedecer a Faraón como autoridad, pero a pesar de eso, tuvieron una motivación que fue temerle a Dios, ese respeto a Dios, ese honor a Dios, es decir, por eso la Biblia habla de que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría, es decir, de las decisiones sabias que podamos tomar en nuestra vida van a partir siempre de cuán grande sea ese temor que sintamos hacia Dios, de cuán grande sea ese temor de Dios en nuestros corazones. Por tanto, estas parteras deciden no seguir la orden del Faraón, así como muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones similares donde nos ponen como en encrucijada y siempre vamos a tener que decidir o serle fiel a Dios o serle fiel al mundo, o quedar bien con Dios o quedar bien con el mundo. Y realmente muchas veces cuando tomamos la decisión de quedar bien con el mundo, no va a pasar nada. Puede ser que no pase nada. Puede ser que ¿sabes? ¿No? Ok, quedamos bien con todo, lo hicimos así y solamente el hecho de quedar bien con todo puede ser que no traiga tantas cosas negativas a nuestras vidas, pero lo que sí va a hacer es que vamos a perder la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Porque dice la Biblia que cuando estas parteras tomaron esta decisión de serle fiel a Dios, entonces sus vidas fueron bendecidas. Y no solamente fueron bendecidas ellas, sino que también fue bendecida su casa, fue bendecida su familia. Y es un principio que a mí me encanta, es decir, y siempre se lo enseño a mis niños, siempre se lo enseño a mis hijos. ¿Sabes qué? Les digo, nosotros hemos decidido serle fiel a Dios y por eso, y esa es una de las razones por las cuales Dios nos bendice. Y puede ser que muchas personas no decidan serle fiel a Dios y toman otras decisiones, pero nosotros hemos sido bendecidos y ellos se dan cuenta de todas las bendiciones que llegan a nuestra familia, que llegan a nuestras vidas. Y yo les digo, ¿sabes qué? Llegan estas bendiciones a nuestras vidas porque hemos decidido serle fiel a Dios y trato de sembrar este principio en sus vidas. Cuando decides serle fiel a Dios, Dios te va a bendecir. Porque así Amén. Lo dice la Biblia y así Dios lo hizo con estas personas que durante toda la Biblia lo podemos ver como personas le fueron fieles a Dios y Dios bendijo su vida, bendijo su familia, así como en nuestro matrimonio igual, así como en nuestra relación de pareja. Tomamos la decisión de serle fiel a Dios, de evitar tantas cosas, de negarnos hacia tantas cosas negativas, hacia tantos placeres, por simplemente serle fiel a Dios. Y luego podemos ver la mano de Dios bendiciéndonos. Y no estoy hablando de una bendición solamente material ni económica, no me refiero simplemente a eso, sino a la bendición de poder estar juntos, a la bendición de no tener tantos padeceres, tantos recuerdos amargos, tantas malas experiencias. Hace poco hablaba con una compañera mía en el trabajo y me preguntaba acerca de temas de matrimonio y me preguntaba, era una adolescente, así que sabes que los adolescentes tienen muchas dudas y quieren saber muchas cosas y me preguntaba acerca de mi experiencia como pareja, de mi relación, de esos desamores, de esos momentos difíciles, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna historia de esa, ni mi esposa tampoco, porque nosotros hemos decidido tener una vida diferente. Y hemos tenido esa bendición por serle fiel a Dios. Hemos decidido tener un matrimonio diferente donde tratamos de agradar a Dios con nuestro matrimonio y a partir de ahí hemos sido bendecidos porque no padecemos ninguna de esas cosas, no pasamos por ninguna de esas situaciones complicadas, por ninguna de esas situaciones complejas. Así que estas parteras tomaron una decisión de serle fiel a Dios y a partir de ahí su vida pasó a la historia, es decir, van a ser siempre recordadas, siempre van a ser mencionadas porque fueron parte del plan de Dios para la vida de Moisés, del plan de Dios para el pueblo de Israel, del plan de Dios para el pueblo de Dios y para cada uno de nosotros. Es decir, porque si hoy todavía tenemos nuestra fe y tenemos nuestra creencia,
es de alguna manera porque esas parteras decidieron serle fiel a Dios, decidieron temer a Dios. Así que continúa la historia y ahí vamos a eso, el capítulo 2, los versículos del 1 al 10, que ya es la historia que todos conocemos, ¿no? Donde un hombre, la más popular. Sí, un hombre de la tribu de Leví, un hombre que el nombre de ese hombre hay que tener cuidado ahora hablando, es parte del challenge, así challenge. que no lo voy a decir. Toma la decisión de unirse, de comprometerse con una mujer que el nombre no vamos a decir de esta mujer es parte del challenge, ya lo saben. Así que toma la decisión de unirse. Esta mujer queda embarazada en medio de toda esta situación, en medio de esta ley que había establecido el faraón con respecto a los niños, de matar a aquellos niños varones que nacieran. Y así que esta mujer queda embarazada, da a luz un niño, un varón. Y dice la Biblia que su rostro era tan lindo, era tan hermoso, que ella definitivamente se vio obligada a desobedecer esta orden que había dado el faraón. Y dice que tuvo a su niño escondido durante 3 meses. Y ahora imagínense ustedes tener un bebé escondido, un bebé que llora, un bebé que hace ruido. Y en esas condiciones. Y en aquellas condiciones era muy fácil detectar cuando había un bebé. Así que no sé la manera en que esta mujer, casi digo el nombre, escondió a este niño durante 3 meses. Es decir, súper complicado para este matrimonio haber tomado esta decisión y llevar a cabo este plan de esconder a este niño. Pero dice la Biblia que llegó un cierto punto donde ya no podía esconderlo más. E igualmente como las parteras tuvo una idea muy original y muy creativa para salvar a su niño. Dice la Biblia que puso a su niño en una cesta y lo puso ahí a la orilla del río donde la princesa, la hija del faraón, iba a bañarse. Por lo tanto deja al niño allí, manda a la hermana a que lo vigile, a que vigile al niño, a que vigile la cesta. Y exactamente así pasó. Llegó la hija del faraón con sus doncellas y oyó y vio la cesta y vio el niño que estaba llorando y dijo: no, este es uno de los niños de las hebreas, porque sabía del edicto que había dado el faraón. Pero ahí estaba su hermana y rápidamente le sugirió que si quería que le buscara una nodriza para que se ocupara del niño, porque definitivamente la princesa no podía amamantar al niño ni nada de eso. Y la princesa estuvo de acuerdo y yo me imagino que ella hasta supo hasta cierto punto lo que estaba pasando. Pero bueno, gracias a Dios se buscaron a la madre de Moisés y la princesa le dijo: ¿sabes qué? Cuídame a este niño y yo te voy a pagar para que tú me lo cuides. Y así hicieron y la madre pudo disfrutar a su niño hasta que este niño creció y luego ya así lo trajo a la princesa como habían acordado, y la princesa le puso por nombre Moisés porque de las aguas lo había sacado. Y gracias a Dios por todas estas personas que fueron parte del plan de Dios para que Moisés pudiera conservar su vida. Sí, y es que ha sido un momento súper difícil para la mamá de Moisés, porque quienes somos madres, y exactamente para que viene este Día de las Madres, que lo estamos celebrando en las vísperas. Para una madre, el hecho de estar embarazada crea una conexión tan grande con un bebé que tú no has visto, que todavía no ha nacido, pero ya el hecho que esté en tu barriga, y muchas madres tienen dificultades en el embarazo y pasan por momentos difíciles y de ellos mismos, de los bebés, y cuánto se sufre ese momento. Entonces no podemos imaginarnos por lo que pasó la madre de Moisés en ese tiempo donde estaba a punto de dar a luz y Faraón estaba poniendo estos mandatos y la vida de ellos estaba en riesgo, la vida de ese bebé. Y yo me imagino esta mamá con este conflicto en su cabeza, en su sentimiento, es decir, bueno, ¿cuál será la incertidumbre del futuro de mi bebé? ¿Podré dar a luz? ¿Podrá nacer? ¿No le pasará nada? Y es sobre todo ese momento de protección de uno como madre, y tan difícil que debe haber sido para esta madre enfrentar este momento.
Fue un momento fuerte, fue un momento bien difícil que es fácil de leer, pero si nos vamos a ese momento, a ese entorno, a todo lo que estaba sucediendo alrededor y ponemos a esta madre como partícipe de la situación, pero de la parte más débil, de la parte que estaba sufriendo, de la parte que iba a ser dañada, y vemos a esta madre que da a luz. Y yo me imagino el ambiente, el lugar, todos aquellos generales tomando a los bebés. Y ella, ¿cómo escondo yo a un niño? Durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo, y cuido de él y que nada le falte y que esté bien alimentado. Y tan difícil es cuando una madre da luz, que también se siente débil. Y bueno, tantas cosas que hicieron de este momento tan difícil. Y entonces vemos como... Casi digo el nombre. La madre de Moisés pone esta fe en acción de una manera callada, silenciosa, pero vemos una madre tan, pero tan valiente. Y valiente en el sentido de poner su fe y su confianza en la soberanía de Dios. Porque entonces, incluso este plan que ella ideó, este plan para salvar a su bebé, era un plan que no sabemos qué era más peligroso. Porque lo puso en una canasta, lo mandó a mar y a riesgo de ser ahogado, a riesgo de que alguna bestia marina, algún pez se lo comiera, lo dañara. Y entonces vemos a este bebé indefenso que no se puede defender, que no puede cuidar de él. Y aunque la hermana le seguía, lo vigiló, lo cuidó de lejos, pero este bebé tuvo que sobrevivir solo en el mar. Y estamos hablando de una canasta. Y entonces vemos cómo esta madre puso toda su fe y todo su coraje en la soberanía de Dios, en la confianza de que Dios iba a cuidar de su hijo, en la confianza de que Dios le iba a guardar, de que Dios iba a ser su cuidador, así como había cuidado de ellos. Así que yo me imagino ella poniendo su confianza en su interior, diciendo: si Dios permitió mi embarazo, si Dios permitió que naciera, si Dios permitió de que hasta este momento lo tuviera yo con vida, pues Dios va a cuidar de él. Y cómo Dios tenía un plan tan grande con este bebé, pero también tuvo que ser usada esta madre en su fe, en su confianza, desde las parteras que confiaron y temieron en Dios, porque Dios, cuando hace un plan, Él lo hace todo perfecto. Y aquellos que nos entregamos en las manos de Dios y decimos: Señor, úsame para tu plan, úsame para lo que tienes pensado para mí. Y estas parteras fueron temerosas de Dios. Luego esta madre puso su fe y su confianza en la soberanía de Dios, y cómo Dios terminó el plan y las promesas y la respuesta que tenía para su pueblo. En medio de adversidad, en medio de problemas, en medio de quizás un problema que muchos veían que no tenía solución, pero Dios tenía una respuesta, Dios tenía un plan, y habían personas que abrieron su corazón, para formar parte de lo que Dios quería hacer. Y es que si uno ve el panorama completo, es decir, todos sabemos cuán importante fue Moisés, todos sabemos todo el plan inmenso que tenía Dios para Moisés, todos los propósitos que Dios tenía preparado para la vida de Moisés. Si vemos a ese Moisés guiando al pueblo de Dios y vemos todo ese panorama completo, nos damos cuenta de cómo todas estas personas fueron usadas por Dios para que ese propósito, para que ese plan se llevara a cabo. Porque Moisés era un bebé, no podía hacer nada, pero sin embargo ahí Dios usó a su madre, Dios usó a su hermana, porque también tuvo la responsabilidad de vigilarlo ahí en el río para que nada malo le pasase, pero también usó a la princesa, a la hija del faraón, que era parte de lo que pudiéramos decir el enemigo, ¿no? De aquel pueblo de Israel en ese momento, de todo lo que estaba pasando, de todo el ambiente que se estaba viviendo. También usó a la hija del faraón para cuidar la vida de Moisés, para proteger la vida de Moisés, para de alguna manera prepararlo para que el propósito que Dios tenía para la vida de Moisés, para los planes que Dios tenía con Moisés, se pudieran cumplir. Y este niño hebreo, pudiendo ser esclavo, pudiendo ser humillado, creció en el palacio del faraón. Exacto, es decir,
cuántas cosas que Moisés no podía controlar, no podía manipular. Ahí estaba Dios obrando de alguna manera, poniendo su mano, guiando, tocando corazones, abriendo puertas para que la vida de Moisés pudiera cobrar sentido y pudiera cumplir con el plan y el propósito que Dios tenía preparado. Y así mismo pasa con cada uno de nosotros, que muchas veces no somos capaces de ver el panorama completo y solamente nos enfocamos en la situación, en el momento difícil, en la prueba, en esa situación negativa, en la agonía, en ese sufrimiento que estamos pasando en ese momento determinado, pero no vemos el panorama completo, no vemos cómo Dios está obrando, no vemos todas las cosas que Dios está haciendo, no vemos a todas las personas que Dios está ministrando y tocando y moviendo su corazón para que sean de bendición a la vida de nosotros. Y muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos angustiamos, muchas veces nos entristecemos porque simplemente no sabemos lo que está pasando o no sabemos lo que va a pasar. Y muchas veces estamos así y nos ponemos tensos y hasta nos molestamos con Dios y queremos lo cuestionamos. Cuestionar a Dios por lo que está aconteciendo. Y lo que no sabemos es que Dios está obrando a favor nuestro. Dios está obrando a favor de nuestras vidas. Dios está obrando a favor de nuestra familia. Dios nos está guardando. Dios está tocando corazones, trabajando con personas para que bendigan nuestra vida. Y nosotros simplemente en la desconfianza, en la preocupación, en la angustia, no nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo a favor nuestro. Así que como hijos de Dios debemos de aprender a confiar en nuestro Padre, a confiar en el Padre que tenemos, en el Dios que tenemos, a confiar en esa persona que está allí protegiéndonos, encargándose de nosotros. Amén. Jesús decía, ¿cómo ustedes que son malos son capaces de dar cosas buenas a sus hijos? Entonces, ¿cómo nuestro Dios no se va a ocupar de nosotros? Por tanto, mi hermano, persona que nos estás escuchando, que ves este podcast, no te quedes con la situación que estás viviendo ahora mismo. Aunque no veas el panorama completo porque es difícil, pero sí cree de que hay un Dios que te está guardando, de que hay un Dios que está peleando tu batalla, de que hay un Dios que te está protegiendo, no solamente a ti, sino también a tu familia. Amén. Que está bendiciendo también a tu familia por tu fidelidad, así como bendijo a la familia de las parteras, así como bendijo a la madre de Moisés, a su hermana también, porque fueron parte de todo el plan de Dios. Así que así mismo, como mismo Dios tenía un propósito con la vida de Moisés, así lo tiene con cada uno de nosotros, así lo tiene con nuestro matrimonio, así lo tiene con tu familia. Y ese plan de Dios se va a llevar a cabo. Solamente tenemos nosotros que creerle, que serle fiel, que permanecer ahí con Dios, pegados a Dios. Y Dios, no te preocupes, que va a buscar la manera de bendecir tu vida. Va a buscar la manera de bendecir tu ministerio, de bendecir tu iglesia, de bendecir todo aquello que forma parte de que ese plan que Dios tiene para ti se lleve a cabo, así como pasó con la vida de Moisés. Pero como aquí el tiempo vuela y la historia está buena, pero ya tenemos que terminar porque definitivamente ya no nos da tiempo para más. Así que recuerden, aquí tenemos nuestros cafecitos en Gate. Visiten nuestra página. Si quieren su iglesia también lo puede comprar para compartirlo. Tenemos un nuevo challenge. ¿Cómo se llamaban los padres de Moisés y las parteras? Así que participe donde quiera que usted esté. Participe con nosotros y le llegará su premio. Premio para el primer lugar y premio para el segundo lugar. Vamos a sacar una segunda persona que se va a ganar $50. Muchas bendiciones. Chao. Chao.